rato Como quieras. Si quieres, Vale. si miras a la cámara mejor. Si Vale. ves que eso tal. Bueno, mi nombre es Jorge Salas, del grupo Especial K, del grupo valenciano, de Alaquàs y Benetússer. Mis inicios en esto del breaking fueron allá por el 2001, principios de ese año, puesto que muchos amigos míos, que hoy en día son compañeros de mi grupo también, ya bailaban en el pueblo, en Alaquàs, en el grupo Invocados, del cual yo también pertenezco ahora. Yo ya había escuchado de esto del breaking por los años 99 y 2000 en el colegio, porque en esos años fue como la última época de una nueva moda que se dio en Valencia, de breaking, que empezó ya por el 95, y había muchos grupos, tanto en Alaquàs como en el resto de la ciudad. Entonces nosotros como que cogimos esa última moda de gente que bailaba en el pueblo y decidimos formar un grupo. Yo entré un año más tarde, claro. Bueno, en cuanto a mis influencias, podría dividirlas más o menos en dos etapas. Mi primera etapa, digamos que empecé en el 2001 hasta el 2002-2003, donde mi mayor influencia fueron mis compañeros de grupo, que hoy en día son de mi grupo también, como son José y Mario y otros compañeros del grupo Invocados, que ellos ya llevaban bailando un año y ya tenían ciertos toques que a mí me influenciaban mucho para comenzar a bailar. Y luego otros b-boys de la zona, como son Moreno de la Fuensanta, o Alfredo de Mislata, o Poppy, que era un b-boy de Alaquàs, del grupo Legítimos. La primera cinta que vimos nosotros, que fue la Battle 97, que creo que es el vídeo que más he visto en todos mis años en este mundillo, creo que ha sido el vídeo que más me ha influido, en concreto el grupo Star Elements, todos los integrantes de ese grupo, a mí, tanto a mí como al resto de mi grupo, ya que hacían un breaking diferente a todo lo que se veía en el resto del vídeo. Entonces creo que esa fue mi primera influencia, digamos, en breaking, mis compañeros y ese grupo. Mi segunda etapa la podría ubicar en el año 2000-2003, cuando conocemos a la gente de Benetússer, que ellos nos traen otro tipo de información que nosotros no teníamos y otros b-boys del mundo o de Europa que nosotros o yo personalmente no conocíamos, como son Wicked, Ivan, o campeonatos como Freestyle Session o Lords of the Floor, que no teníamos ni idea que existían. Entonces en esa época empezamos a conocer otros b-boys, y entonces conozco Ken Swift, Ivan, Wicked y b-boys españoles, viendo la Battle del 2001 y la Battle del 2002 de España, como son Italiano y Extremo, que hoy por hoy pienso que son mis dos mayores influencias en esto del breaking en el mundo, digamos. O sea, son los dos b-boys que más me han influenciado en mi forma de entender el baile a día de hoy y mi forma de bailar. Mi trayectoria pues empieza en el 2001, como ya he dicho. En el 2003, después de una amistad con gente de Benetússer, formamos el grupo Especial K, hasta el día de hoy, 12 años después, y bueno, tenemos un parón en 2008, yo creo por un poco de cansancio, porque éramos un grupo que estábamos muy acostumbrados a competir a nivel nacional y creo que eso nos quemó un poco, entonces como que hicimos un pequeño paréntesis. Creo que nos vino bien, porque cuando volvimos, allá por 2010, teníamos la mente mucho más abierta, confiábamos mucho más en nuestro propio estilo que teníamos antes y no dimos bandazos, sino que supimos que ese era nuestro estilo hasta hoy en día. Creo que no hemos cambiado mucho y creo que en el fondo nos vino bien ese parón para pensar y para entender bien qué es lo que estábamos haciendo. Bueno, si tuviera que decir un aspecto negativo del breaking, por lo menos en mi situación personal, creo que por lo menos en los primeros años en los que estás empezando en esto, el breaking genera en ti una competitividad que puede hacer que tengas algún problema con otras personas con los que podrías tener una relación más normal, que quizá cuando llevas más años no entiendes, pero en esos años que te empiezan a salir movimientos, pasos y la guerra de estilos, digamos, y te crees más que otros, se puede generar una competitividad que realmente, bueno, debería quedarse más en lo que es el break solo y en las batallas, lo que pasa es que a veces va más allá. Pero bueno, creo que es por poner un aspecto negativo, que no encuentro otro, y poco más. Bueno, en cuanto a aspectos positivos de esto del breakdance, breaking, b-boying, b-girling, como lo queráis llamar, para mi gusto, el más importante que a lo largo de mi carrera, digamos, en esto, me he dado cuenta es la constancia, que te hace conseguir unos resultados y esa constancia hace que luego la puedas aplicar a tu vida normal o tu vida personal en otros ámbitos, digamos. Entonces esa constancia que te hace aprender un movimiento
por ejemplo, día a día, un movimiento que dices, esto es imposible, o sea, esto no lo voy a conseguir, y tú sigues día a día, al final, a los meses lo tienes. Creo que eso es aplicable a muchos ámbitos, y creo que hay gente que no está en esta danza, o en danzas parecidas, o en deportes que necesiten tanto tiempo para aprender, creo que no pueden llegar a entender que son capaces de hacer muchas cosas como nosotros somos capaces de entender. Somos capaces de hacer cualquier cosa solo con tiempo y constancia. Más partes positivas, creo que una de las partes más positivas del breaking es formar un grupo, porque creo que lo bueno que tiene el breaking es que es un baile, aunque es individual, que tiende a formar grupos dentro de una comunidad abierta, y creo que eso es muy importante porque se crean unos vínculos y unas amistades muy fuertes dentro de un grupo de amigos, evidentemente. No un grupo que se haga para hacer negocio con estos bailes, sino me refiero a un grupo de amigos cuando empiezas a entrenar, o gente que se parece o que se llevan bien y forman un grupo. Esos vínculos que se crean creo que son para siempre, y pase lo que pase, y creo que eso es muy importante, y creo que en otras danzas no ocurre. Sí, en hip hop y en otras new style sí que ocurre, pero en otras más antiguas no. Eso quizás es lo bueno que tienen las danzas más modernas, que están enfocadas más a crear comunidades abiertas. Partes positivas del breaking es que no entendemos que haya diferenciación entre personas, sea cual sea su situación personal, sexo o color de la piel, ¿vale? Entonces creo que eso es importante en el breaking, que solo se entiende de estilos, de b-boys y b-girls y nada más. No hay otro tipo de diferenciación que sí que existe en nuestra sociedad alrededor y que vemos día a día, pero cuando entrenamos entre nosotros no existe esa diferenciación, sea cual sea tu situación, tus circunstancias, solo existe tu estilo y ya está. Bueno, el tema de copiar en el breaking creo que es un tema un poco delicado, pero creo que tiene una respuesta muy clara, está mal. Copiar movimientos de otro b-boy o b-girl está mal hecho, porque se entiende que esos movimientos o pasos los hace otro b-boy porque han salido de su mente, porque él tiene esa personalidad para poder hacerlos. O sea, entonces no tiene sentido en otro b-boy, que no ha pensado esos pasos a partir de su base para poder llegar a ese momento, ¿no? Y de crear ese paso. Sí que entiendo que cuando en tus primeros años de break, los primeros 3, 4, incluso 5 años de break, la gente es casi normal copiar o influenciarte de b-boy, ¿no? Que ves, porque para aprender necesitas influenciarte e incluso puedes copiar. Pero siempre tienes que ser muy consciente de que solo es un trayecto para llegar a tu propia personalidad, que es lo más importante al final en esto, porque si no nunca te divertirás realmente, nunca estarás haciendo algo propio, ni podrás jugar con la música con tus propios pasos, ni con tus propios pasos hacer lo que te apetezca, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los b-boys y b-girls tienen que ser conscientes de que solo se puede usar como un mecanismo para llegar a un lugar, ¿no? A tu propia personalidad. El problema es cuando hay b-boys de más de 10 años bailando que acuden a pasos de otros b-boys para hacer un break resultadista, ¿no? Que es ese problema de hoy en día, ¿no? Que mucha gente busca un break resultadista que gane campeonatos sin importar muy bien de quién sean esos pasos y qué hacer en un campeonato, ¿no? Y creo que es el problema de hoy en día, ¿no? Que se está tendiendo a ir a campeonatos solo con el mero hecho de ganar, de conseguir un resultado, aunque sea cuarto, semifinal, el objetivo que te has puesto, creo que ese es el objetivo de mucha gente y eso creo que está mal. Antes se buscaba más llegar a tener una personalidad y que la gente viera al campeonato y dijera, vale, este es él, este chico se llama así y tiene su personalidad. Ahora se busca más resultados. Cada vez hay más campeonatos individuales, cada vez, no sé, creo que cada vez se está tendiendo más a un break resultadista en la competición, que al final es lo que hace que mucha gente copie y sume pasos por sumar en salidas y cosas así. Entonces creo que es un tema delicado porque nunca sabes al 100% quién está copiando, porque tampoco puedes poner la mano en el fuego, no hay cosas tan claras a veces, pero bueno, se sobreentiende que hay gente que copia. Hay mucha información en la red, muchísima información, y la gente tiene mucho donde coger y ir por el camino fácil, pero no tiene ninguna gracia, claro. Bueno, el tema de Valencia, hay una palabra muy importante, creo, en el break valenciano, que es power move, me parece, y creo que desde el principio es una ciudad que se ha caracterizado porque habían b-boys que se basaban en hacer power move muy bien hecho además.
y creo que eso es una de las características principales. Si tú hablas con b-boys de los 90, incluso anteriores, te hablarán de que en Valencia se hacía mucho power move y muy bien hecho, y hay b-boys muy importantes como Catalán o Alfredo o Abel o otros como Fobes que hacían power move muy bien hecho, muchos más que me dejaré seguramente. Entonces creo que eso era el símbolo de Valencia, era ese tipo de movimiento, digamos, aunque había mucho estilo también y tal, pero el power move era, digamos, la característica principal. Con el tiempo, la llegada de más información y gente que ha ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, como b-boys como Ice, ¿no? Que ha empezado desde el principio, ya tenían otro tipo de información y ya hacían otras cosas, ¿no? Hacían más footworks, bailaban más de arriba, y creo que eso ha ayudado a que esta ciudad abarque muchos más ámbitos, ¿no? Del breaking, que es muy amplio, y más ahora en 2015. Creo que ahora en 2015 somos pocos. Bueno, en Valencia creo que no hemos sido muchos desde que yo empecé, no es una ciudad que hayan habido muchos b-boys y menos beagles, creo, que en otras ciudades grandes también como Barcelona, Madrid, donde hay mucha más cantidad de b-boys, muchísima más, pero sí creo que aquí ha habido una forma de bailar bastante diferencial, digamos, de otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos, hace unos años, bueno, seguimos estando, claro, pues Supremos y nosotros, Supremos siempre nos dejaron por encima, evidentemente, eran más mayores y habían tenido antes esa información y ya hacían otras cosas, ¿no? Diferentes. Y creo que hacíamos un tipo de break bastante más parecido, por así decirlo, y entonces hacíamos un poco, Valencia hacíamos que tuviera un poco más de una forma de bailar, ¿no? Y hoy en día creo que eso está cambiando, creo que hay más b-boys que han cogido influencias de más sitios, me parece, y entonces hay b-boys, no hay mucha gente, pero los que hay están buscando una personalidad más diferente, ¿no? No se basa tanto ya en foundation ni en solo hacer potros o solo power move. La gente está buscando sus propias formas de hacer breaking y eso es positivo, no somos muchos, pero bueno, de aquí 4 años ya veremos cómo está el panorama. En cuanto a la incorporación de otras danzas, digamos, en esta, creo que es un tema en el que hay gente que piensa que puede ser que ya sea un baile que ya está cerrado, ¿no? Pero creo que eso es imposible de determinar porque cada vez hay más gente que baila, cada vez hay más b-boys y cada vez hay más influencias, y creo que es imposible que alguien diga que eso está cerrado. Cada día salen pasos nuevos y es fácil incorporar pasos de otras danzas, o no incluso de otras danzas, de cualquier cosa en break, porque el break es una danza muy amplia. Creo que puede abarcar muchísimos pasos más todavía, siempre y cuando estén dentro de unas reglas básicas, digamos, ¿no? Del breaking, que creo que hay que respetar para que no sea otra cosa. Entonces, dentro de esas reglas básicas, y por ejemplo en Top Rocks, tú puedes incorporar pasos de otra danza, como por ejemplo, a mí por ejemplo personalmente me gustaba mucho hace años ver pasos de claqué, por ejemplo, o de flamenco, pero no incorporaba un paso de flamenco, no parecía un paso de flamenco, o intentaba al menos que no pareciera. Me gustaba un paso de flamenco, básico, ¿no? De flamenco, o un tipo de zapateo, y lo intentaba meter en mi forma de bailar, ¿no? En mi música con la que bailo breaking, y en mis velocidades que meto en el breaking, en todo eso, intentaba meter esos pasos, pero nunca intentaba que fuera breaking más un paso de flamenco más breaking. Entonces yo creo que en ese sentido es mucho más abarcable todavía y creo que tiene mucho que evolucionar, si bien sí que creo que ha llegado a un punto que está bastante definido, pero bueno, creo que hay tantos b-boys que va a seguir evolucionando, quizá más lentamente, pero va a seguir evolucionando. Y creo que es positivo, siempre y cuando la gente, los breakers, sepan cómo introducir esos pasos y sepan y conozcan la historia del breaking, que no hay que saltarse porque hay que respetar esa historia. No puedes hacer fusiones sin conocer las bases ni de esta danza ni de ninguna otra. Primero hay que conocer las bases y para conseguir fusionar una danza con otra hay que llevar muchos años bailando, muchos. Un chico que lleve 2, 3, 4, 5 años creo que no es capaz mentalmente de fusionar danzas. Entonces creo que una persona con una carrera larga en esto del breaking creo que es posiblemente capaz de incorporar pasos de otras danzas en esta, ¿por qué no? En el tema de las competiciones creo que
las competiciones, han perdido un poco de esencia, ¿no? Como ya las conocí en 2001, donde habían pocas competiciones, muy pocas al año, muchas de grupos, menos individuales como ahora, y creo que la competición se basaba en tenía otras formas, ¿no? Había más cyphers, donde la gente calentaba o entrenaba cosas para hacer los piques, o la gente simplemente que iba a una competi pues a participar y al cypher, básicamente, ¿no? Se ha profesionalizado un poco más, creo, por lo menos en España, y sí que hay gente que quiere llegar lejos en una competición y usa menos el cypher a lo largo de la competición, y los que llegan lejos la usan poco, es posible, por lo menos ya al final de la competición, y es normal, porque en cierto modo es lógico, porque esas personas se están preparando, han ido allí en el fondo a ganar. Mucha gente va a competir a ganar, y eso es así, y el que diga que no, bueno. Entonces creo que es importante un poco diferenciar. Lo que pasa es que creo que ese problema de que haya cada vez más gente que entiende la competi como un resultado final, creo que hace que se pierda esencia en la comunidad en general, por ejemplo de este país, que ocurre más, me da la sensación más que, por lo que he podido ver, que por ejemplo en Europa. No he salido de Europa, pero en Europa creo que hay otra forma de hacer competis, ¿no? Hay cyphers todo el tiempo, incluso ves a gente que llega lejos en las competis y está en el cypher, o sea y está compartiendo, ¿no?, información con el resto, ¿no?, de gente que a lo mejor han quedado en filtros, pero están en el mismo cypher, el que ha ganado y el que está en filtros, ¿no? Creo que eso es importante para la gente que empieza, ¿no?, poder estar ahí de tú a tú con gente que está a un nivel más alto, y eso creo que es importante para que una comunidad breaking como esta crezca, ¿no?, que la gente que está más arriba en campeonatos pueda en ciertos momentos estar al mismo nivel, ¿no?, en un corro que personas que han quedado en filtros, o incluso que es su primera competi, o que llevan 3 o 4 y pierden siempre, o así. Otro tema de las competis creo que es el tema de que cada vez son más individualistas, al menos en España. Creo que el Red Bull BC One ha provocado un poco, quizá no el Red Bull BC One, ¿no?, pero es la corriente, ¿no?, donde se incluye el Red Bull BC One, que cada vez las competiciones sean más de parejas, individual, entonces el grupo pierde importancia, ¿sabes? Y cada vez hay grupos menos numerosos en España, y creo que eso es un problema, porque el grupo creo que es una parte fundamental del breaking. Entonces, por ese lado, creo que el breaking está perdiendo un poco de esencia, ¿no? No es culpa del BC One, realmente. BC One es un campeonato más de individual, como antes ya habían campeonatos individuales. El problema es, creo, la madurez de los b-boys y b-girls que van a ese campeonato, ¿no?, de darle más importancia a un campeonato que a otro. Entonces ese creo que es el verdadero problema del breaking actual, al menos en este país, que quizá no tiene la madurez suficiente todavía como para saber diferenciar calidades de campeonatos, ¿no?, y saber diferenciar premios, nombre de campeonato, marcas y tal. Creo que ese es el problema, pero no es problema de los campeonatos en sí. El campeonato, cualquiera puede montar un campeonato. La asistencia a ese campeonato de vivos importantes será lo que haga que ese campeonato sea importante o no, evidentemente. Entonces, en ese tema creo que se está perdiendo un poco de esencia, pero bueno, por otro lado se hará más fuerte, ¿no? La gente cada vez se prepara más, entrena más horas al día para ir a esos campeonatos. Habrá que ver con qué objetivo entrena, ¿no? Si es para llegar a su personalidad, ¿no?, conseguir una personalidad más fuerte, o para solo conseguir un resultado, que creo que sería algo negativo, ¿no?, que el baile se convierta en eso. De todas formas, yo he ido a muchas competiciones, con mi grupo solo, sobre todo con Vivo y Joserra, he ido a muchas competiciones, hemos perdido 1000 veces, y hemos ganado algunas cuando hemos podido, nos han dejado, pero nunca ha sido el campeonato el punto principal de nuestro breaking, ni mucho menos. Sí que era cuando había un campeonato cerca, sí que era una motivación, ¿no?, ir al campeonato, que sabes que va a haber gente de nivel, y poder demostrarte a ti mismo que puedes estar ahí, ¿no?, que tu personalidad es fuerte y tu estilo es bueno, ¿no?, y estás ahí arriba con los demás y puedes incluso ganar. Eso es positivo, ¿no?, esa motivación de los meses de antes para llegar a ese nivel. Pero no es el punto principal de nuestro breaking, ni mucho menos. Para mi gusto creo que el punto principal es tener un grupo, ¿no?, y que crezca en más ámbitos,
¿no? Tener nueva generación en el grupo, que puedan aprender de nosotros y enseñar bien, evidentemente. Bueno, por otro lado, volviendo al tema, ¿no? de que el breaking va por un camino, ¿no? Más individualista, para mi gusto, para mi forma de pensar. Creo que también hay personas que piensan como nosotros y sí que organizan cada vez más, creo, encuentros de breaking, solamente encuentros, ¿no? En el que b-boys y b-girls van a pasar la tarde, a compartir y ya está, ¿no? Y creo que eso es positivo. O sea, que haya muchos círculos en ciudades importantes, ¿no? Madrid, Málaga, Barcelona, sobre todo Málaga, Barcelona, que haya gente que se proponga a crear ese tipo de eventos, ¿no? Y que la gente de otras ciudades tenga curiosidad por conocer ese ámbito, ¿no? Que quizá se había perdido un poco estos años atrás y ahora quizás se está recuperando. En lo que se refiere a eventos, no a campeonatos, solo a eventos, ¿no? Encuentros entre b-boys y b-girls. Entonces creo que eso es positivo. Nosotros montábamos, bueno, ayudábamos a organizar, más bien, solo ayudábamos, el evento Cara a Cara de Valencia, que era, bueno, que se buscaba un poco eso, ¿no? Que fuera un campeonato de grupos, que era lo que nosotros habíamos palpado desde que empezamos a bailar, grupos, porque cuando yo empecé a bailar habían a lo mejor 8 grupos, ¿no? En mi pueblo, entonces yo es lo que vi, es lo que entiendo, ¿no? Que es el breaking, que el grupo es algo muy importante. Entonces nosotros montamos un campeonato de grupos con tus zonas de corros, ¿no? Para la gente, y creo que se deberían, esa línea de montar campeonato de grupos se debería haber seguido, ¿no? Nosotros, ese parón que tuvimos, dejamos de organizar por problemas con el ayuntamiento y tal, pero creo que se debería haber seguido, ¿no? Montando campeonatos más de grupo o incluso encuentros como hacen otras personas ahora. Y bueno, en el futuro estamos intentando pues montar ese tipo de eventos, ¿no? Si bien alguna vez montaremos otra vez de Cara a Cara, no se sabe, quizá ese tipo de encuentros, ¿no? En el que gente le apetezca venir solamente a bailar, que al final es de lo que se trata, y bueno, eso es lo que estamos ahora. Bueno, en cuanto a que yo pueda dar un consejo a una nueva generación, a partir de mi experiencia personal, que más o menos he podido ayudar o enseñar a algún b-boy y b-girl en mi vida, creo que lo más importante que puede hacer un b-girl joven o mayor, pero o b-girl que empiece a bailar, creo que es divertirse y no perder la imaginación y la ilusión, ¿no? Que los mayores no te quiten eso, la imaginación, ¿no? De decir, se me ha ocurrido una cosa que a lo mejor para mí, que soy más mayor, no tiene ningún sentido, ¿no? Incluso digo, es una tontería, pero ellos creo que no deberían perder ese lado de imaginación, que es lo que va a hacer que luego lleguemos a esa personalidad, ¿no? Que ellos deberían tener, ¿no? Que no se encierren en información, porque ahora la gente joven tiene mucha información, ¿no? de YouTube, evidentemente, y cada semana hay campeonatos nuevos y b-boys importantes y todo el mundo habla de eso, gente mayor, ¿no? De campeonatos, de polémicas, de gente muy buena, que antes quizá no teníamos, ¿no? Empezamos de otra forma, teníamos menos información y por eso quizá era más valioso, ¿no? Te inventabas más pasos realmente, porque esa falta de información la tenías que cubrir con imaginación, ¿no? Entonces ahora la gente que empieza ahora tiene tanta información que no deja espacio a eso, ¿no? A decir, bueno, ¿cómo quiero hacer yo esto? ¿Sabes? O necesito un paso básico para empezar. Sí, necesitas bases, evidentemente, y las vas adquiriendo poco a poco. Poco a poco vas adquiriendo bases, pero creo que en ningún momento deberías dejar de eso, de crear, ¿no? De inventarte. Todo el mundo tiene imaginación, ¿no? Todo el mundo tiene que quitarse ese bloqueo, ¿no? Mental de solo centrarse en las bases. Creo que eso es muy negativo. La gente que se centra solo desde el principio en las bases, en aprender bases, bueno, es mi forma de pensar, imagino que muchos b-boys no pensarán como yo, pero creo que centrarse solo desde el principio en bases es negativo. Creo que desde el primer momento tienes que dejar lugar a la imaginación. Con cualquier paso que aprendas, siempre hay una manera diferente de hacer cualquier paso, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace que luego no tengas que tirar de personalidad de otros b-boys o b-girls, ¿sabes? Y desde el principio tú ya estás poniendo tu seña, ¿no? En cada paso que haces, y creo que eso es importante, que los b-boys de ahora se centren en tener creatividad y que no tengan miedo, que nadie se va a reír, es lo bueno de esto, ¿no? Que nadie se va a reír y quien se ría no debería hacerlo, porque no entra dentro del respeto, que es la regla fundamental de este baile, ¿no? Antes de los pasos está el respeto.
Entonces creo que eso es lo más importante y creo que por eso, a partir de ese respeto, la gente puede hacer lo que quiera, dentro de las reglas fundamentales, ¿no? Que ya estamos los mayores para enseñarlas, ¿no? Que hay unas reglas fundamentales en el breaking, pues dentro de esas reglas, de esas bases de break que todos tenemos que aprender, todos tenemos que pasar muchas horas entrenando, los que llevan menos años, los que más, tienen que pasar horas entrenando y entrenando, pero sin dejar de lado esa creatividad. Y bueno, si quieren llegar a algo, breaking, cuando me refiero a llegar a algo, es poder llegar a un punto en años que seas capaz, ¿no? de divertirte de verdad, de jugar con tus pasos al ritmo de la música. Creo que para eso necesitas usar todo tu tiempo disponible para esta danza. Y creo que eso, los mayores tenemos la suerte de haber vivido eso. Creo que tenemos que inculcar esos valores, ¿no? Sobre todo de respeto entre b-boys, sobre todo los más mayores, ¿no? que ya han hecho ese camino, ¿no? Y los jóvenes tienen que aprender a escuchar y no obedecer, porque al final son libres, ¿no? Pero sí que respetar, ¿no? Y tener en cuenta esos consejos de los mayores, incluso de la gente que lleva un año o dos más que tú, ya ha recorrido más camino que tú. Entonces la gente joven, que por ejemplo lleva un año o dos, que ahora con el tema de las redes sociales incluso, ¿no? Hay tanta información y enseguida hacen salidas, ¿no? Porque tienen mucha base de dónde coger, enseguida tienen muchas salidas, se creen que están en una posición que no están, ¿no? Entonces creo que se necesita un poco más de humildad en la gente que empieza, ¿no? Porque el camino este es muy largo y hay que tener humildad. Y por supuesto respeto sobre todo por la gente mayor, que al final cada consejo que te dan te está ayudando en algo.